Saludos jóvenes. En esta oportunidad vamos a desarrollar de manera puntual, de manera breve, una explicación sobre lo que se refiere a psicología, su evolución y distintos elementos que la involucran hasta llegar a eh, digámosle, a nuestro centro de interés, que sería en este caso pues la psicología criminal. Bien, les sugiero que durante el desarrollo de la presentación pues vayan tomando notas para que posteriormente puedan desarrollar las actividades que igualmente se les va a indicar a través de la plataforma. Bien, si alguien en algún punto tiene alguna duda con respecto a alguna de las actividades o algún dato, alguna información relacionada a esta presentación, a las actividades, repito, o a algo más relacionado a la materia, puede escribirme. Mi número de teléfono, mi número de WhatsApp es el 6699-2182. Yo les atiendo en un horario entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, todos los días. Eso sí, requiero que usted se identifique, ¿verdad? Me escriba buenos días, profesor, buenas tardes, lo que sea. Eh, Le escribe el estudiante tal o la estudiante tal de tal grupo, de tal universidad. Yo dicto clases en varias universidades, incluso en esta veo varios grupos la misma materia, en varios grupos la misma materia. Entonces, si usted me escribe, profesor, ¿cuál era la tarea? Yo no voy a estar orientado, no le voy a poder asesorar. Entonces, por favor, pues háganlo así como se lo estoy indicando. Se los agradecería. Repito, 6699-2182. Bien, empecemos con psicología. ¿Qué es psicología? Si estuviéramos en clase, me agradaría escuchar eh, cuál es el conocimiento que ustedes tienen al respecto de este elemento, um, puesto que en la gran mayoría de los casos las personas tienen una idea equivocada o incompleta de lo que se refiere a psicología. Incluso muchas personas tienden a pensar de manera equivocada que psicología guarda relación con temas de magia, de adivinación, de, no sé, bolas de cristal, ver el futuro, o también, muy popularmente se tiende a creer, repito, de manera equivocada, que nosotros guardamos relación, o más bien trabajamos directamente con personas con problemas mentales tan severos que pues están, digámosle, abstraídos completamente de la realidad. O sea, dicen que la psicología es para locos y realmente esto no es así. Entonces, en parte, pues la presentación o la explicación que les voy a dar va dirigida a que usted, si tenía pensamientos relacionados o muy similares a lo que yo le acabo de mencionar, pues reestructure su pensamiento y mejore en ese sentido pues el manejo de este concepto, esta ciencia, ¿sí? Y su definición, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es psicología? La psicología la podemos definir como una ciencia, ¿sí? Que estudia el comportamiento humano y también los procesos mentales. Esa palabrita humano en comportamiento, en el segundo elemento, no debe quedarse de lado cuando se hace la definición de psicología. ¿Por qué? Porque esta ciencia es exclusiva de los seres humanos. Podemos escuchar en programas de televisión, en publicidad, en distintos ámbitos, el término de psicología aplicado equivocadamente a animales, a carros, a objetos, y en realidad eso está, vuelvo y digo, equivocado. La psicología, repito, está ceñida muy puntualmente al comportamiento humano. A lo largo del curso verán de una y de varias maneras eh, cómo se demuestra esto. Bien, entonces esa palabrita, repito, no se debe quedar de lado, esa palabrita de humano. Bien, si usted me define psicología como la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, lo estaría definiendo de manera incompleta. Entonces, decimos que la psicología es una ciencia porque se basa
en los pasos del método científico, para observar, para plantear una hipótesis, para comprobar y así eventualmente pues tener tesis. No se llegan a las leyes como tal porque realmente el ser humano, tomando en cuenta que nadie es igual a nadie, pues no se puede, ¿sabe? Comprobar todo, exactamente todo, como por ejemplo la ley gravitatoria, eh, leyes de la física o de otro tipo de ciencias, sino pues usualmente se llega solamente hasta la comprobación en algunos casos e incluso algunas tesis, pero es muy difícil llegar a una ley cuando se estudia el ser humano como tal. Sin embargo, pues tomando en cuenta los pasos que sigue esta ciencia para que pues, sea ciencia, valga la redundancia, se ve acá que no hay nada que ver con bolas de cristal, con adivinaciones. Hay gente que lee el café, lee los caracoles, lee un poco de cosas que realmente no tiene nada, nada de eso tiene algo de científico. Entonces, um, vuelvo y digo, la psicología es una ciencia porque sigue los pasos del método científico. Dependiendo del autor que se esté citando, que se esté consultando, los pasos del método científico van a ser más, van a ser menos en comparación a lo que yo les estoy presentando acá. Sin embargo, todos, eso sí, van a empezar por el primer paso, que es la observación. Eso es un método para recabar información que desde luego pues implica habilidades analíticas, pensamiento crítico y muchos otros elementos que se van afinando con el paso del tiempo, con el ejercicio de la profesión, con la experiencia, etcétera. Entonces, es importante ese primer paso indiscutiblemente en el desarrollo de una investigación, en el análisis de un comportamiento, cualquier cosa que implique pues análisis y explicación posterior, y más acá en psicología. ¿Sí? Cuando hablamos de comportamiento humano nos referimos muy puntualmente a las acciones o las conductas que se observan o que se ven de un individuo, ¿verdad? Que si robó, que si asesinó a alguien, que si hurtó algo, que si levantó una mano, que si corrió en vez de caminar, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere el tema de comportamiento humano. Y cuando hablamos de procesos mentales nos referimos a procesos cognitivos, es decir, acciones que se conllevan o se desarrollan en nuestro cerebro. En este caso, algunos ejemplos son la motivación y la personalidad como tal, ¿verdad? Y el funcionamiento cerebral en general, que también lo estudia la psicología. Nosotros en nuestra siguiente clase vamos a ver bastante pues, información relacionada al funcionamiento cerebral, muy puntualmente, ¿no? Y que van ligados, claro está, a nuestra conducta o nuestro comportamiento. Indiscutiblemente, para que esta ciencia se volviera ciencia, harían falta aportes y esto vendría desde luego de figuras representativas o figuras o personajes pues, que han ayudado, repito, a que esta ciencia se volviera ciencia a lo largo del tiempo. El señor que aparece en pantalla tenía el nombre de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt abrió el primer laboratorio de estudio científico psicológico en Leipzig, Alemania, en 1879. Sí, se hicieron las primeras mediciones comportamentales, las primeras descripciones, el primer estudio en general del comportamiento humano, repito, en Leipzig, Alemania, en 1879. Gracias a esto, Wilhelm Wundt el día de hoy es considerado, o a la fecha, pues, o a partir de entonces fue considerado el padre de la psicología. ¿Sí? Sin embargo, luego, o sí, después de él, aparecieron muchas otras figuras representativas. Quizá la figura incluso más representativa en la psicología es la de Sigmund Freud. Les ruego, por favor, pronuncien correctamente el nombre del señor Freud. Si ven acá se escribe Freud, sin embargo no se pronuncia Freud, ni Freud, ni otra cosa. La pronunciación correcta es Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud hizo aportes muy significativos relacionados a la psicología, a pesar de que ni siquiera era psicólogo, él era neurólogo, médico, pues neurólogo. Y um, sus aportes fueron tan relevantes, tan importantes en su momento,
que causó un revuelo. El que no estaba a favor de él estaba en contra, pero por una u otra razón el Señor siempre aparecía en escena. Bien. Entonces hizo aportes muy significativos relacionados al comportamiento, basados en nuestra conducta sexual. También se dio cuenta de que las personas muchas veces sanan solamente pues hablando o haciendo consciente lo inconsciente. Y acá hago un paréntesis para aclararles. Si ustedes han escuchado el término subconsciente, es porque sí, en algún momento se utilizó. Sin embargo, la utilización actual está completamente desfasada, vamos a decirlo así. Es decir, es un término, repito, subconsciente, es un término que se dejó de utilizar por allá en los años 1903, una cosa así. Así que por favor, en lo subsecuente, el término correcto que deben utilizar para referirse a una parte oculta, por así decirlo, de nuestra mente es inconsciente. Por favor, no quiero escuchar a nadie diciendo subconsciente. Eso es completamente desfasado y estaría hasta cierto punto equivocado. Bien, el término correcto es inconsciente. Bien, en cualquiera de los casos, Sigmund Freud, volviendo acá, pues hizo aportes muy significativos precisamente con respecto al inconsciente del individuo. Por otro lado, hizo aportes también significativos con respecto al análisis de sueños, el análisis y la interpretación de los sueños, que no tienen nada que ver con que, soñaste con culebra, compra 32, no tiene nada que ver con eso no tiene nada de científico. Bien. Sin embargo, acá pues el Señor sí lo hizo, analizando el significado simbólico de los elementos que aparecen en sueños y sueños muy puntuales, sueños específicos, sueños repetitivos, tampoco es cualquier cosa que aparece. Porque muchas veces, pues, como él mismo lo dijo, muchas veces un cigarro simplemente es un cigarro, no es otra cosa. Citándolo, pues, textualmente. Entonces, en cualquiera de los casos, Sigmund Freud, repito, por los aportes tan significativos que hizo a la ciencia psicológica, independientemente de no ser un psicólogo, se le llegó a considerar, o se le consideró más bien, tomando en cuenta que ya a Wilhelm Wundt se le había dado el título de padre de la psicología, entonces a Sigmund Freud se le dio el título de padre de la psicología moderna. Hay una diferencia entre ellos en ese sentido. Igualmente Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis, igualmente es considerado el padre de la psiquiatría, pero para nosotros pues lo que de momento nos interesa es saber pues que el Señor fue considerado, repito, el padre de la psicología moderna. No obstante, también a lo largo del desarrollo de la historia de la psicología, pues aparecieron otras figuras representativas. Tal es el caso del señor Jean Piaget, quien hizo investigaciones muy puntuales relacionadas al aprendizaje en niños, específicamente en sus hijos, estudió sus 3 hijos, y luego de eso, a pesar de tampoco ser psicólogo, él era biólogo, no estoy seguro si biólogo marino, pero era biólogo, pues, eso sí. Y bueno, estudió a sus hijos e hizo aportes muy significativos relacionados, repito, al aprendizaje, específicamente en niños. Decía que nosotros aprendemos por etapas, que hay 4 etapas, que hay objetivos que hay que alcanzar en cada una de esas etapas, etc. Bien. También apareció acá el señor Iván Pavlov, quien hizo aportes relevantes relacionados al condicionamiento, en este caso el clásico. Por mencionárselos así por encimita, pues esto se refiere a que nuestro comportamiento está basado más que todo en estímulos. ¿Sí? Él hizo, no obstante, la mayoría de sus investigaciones en o con animales. Esto explicaría, ¿sí? Esta perspectiva llamada, repito, condicionamiento clásico, explicaría por qué razón cuando usted va caminando por la calle y son las, no sé, 11 de la mañana, 11:30, y usted siente un estímulo, que en este caso podría ser, por ejemplo, el olor a comida, porque usted sentiría automáticamente el deseo de comer y esa serie de elementos que uno siente que se mueven en nuestro estómago cuando tenemos hambre, ¿no? Sí, eso puede ser explicado desde esta perspectiva llamada condicionamiento clásico. Repito, estímulo, respuesta. El señor Brutus Frederick Skinner, preste atención a la pronunciación, Skinner, hizo entonces hizo estudios relacionados al condicionamiento, pero condicionamiento operante. Esta perspectiva indica que nuestro comportamiento va a estar basado en las recompensas
y en evitar castigos que podemos pues, recibir. Cuando hablamos de castigo no me refiero puntualmente a golpes, correazos ni nada que se le parezca. No, 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 para nada. Le doy un ejemplo. Diríamos desde esta perspectiva del condicionamiento operante que si usted realiza una asignación, una tarea, y usted obtiene un 100 como nota, es muy posible que eso va a propiciar, ese premio, pues ese 100 va a propiciar que usted para el desarrollo de la siguiente actividad se esfuerce para tratar de conseguir otro 100. Y más bien evitar un castigo que sería pues el sacar un 100 o reprobar, perdón, un 0 o reprobar la actividad. Bien, a eso se refiere el condicionamiento operante. El señor John B. Watson, un gringo, un norteamericano, desarrolló entonces, o los aportes que hizo fue con respecto a las evaluaciones de perfiles psicológicos que se hacían, más bien, o dicho de otra manera, pues a las personas que aplicaban para entrar a la milicia norteamericana, se les hacía o se les aplicaba una serie de pruebas, una batería de pruebas para determinar su perfil psicológico. Esto daba, entre comillas, cierta garantía de que realmente la persona que se estaba enlistando en la milicia o en el ejército iba a desarrollar o estaba capacitado para, psicológicamente hablando, pues, basado en su perfil, para el desarrollo de todas las actividades que conllevaba esto, participar en la guerra, etcétera, etcétera, de una u otra manera. Bien. El señor Carl Jung, quien fue discípulo de Sigmund Freud, también hizo aportes significativos a la ciencia psicológica. Esto, pero eso sí, involucrando otros elementos, y por eso fue que se salieron un poquito de enemigos y tal. Repito, el señor Jung acá y el señor Freud, porque Freud tenía una teoría, entre comillas, científica en desarrollo, mientras que Carl Jung quería agregarle otros elementos un poco más fantasiosos, como son, por ejemplo, los que se encuentran en el tema de religión, filosofía, arte e incluso mitología. Entonces, bueno, ellos acabaron separándose, incluso de enemigos, terminaron hasta el final de sus días. No obstante, pues cada quien hizo aportes, repito, muy, muy, muy significativos para el desarrollo de esta ciencia llamada psicología. Si ven, pues se han dado distintos aportes. Muchas personas, pues sí, ya eran psicólogos e hicieron aportes, como el señor Watson, por ejemplo. Habían otros que no, como el señor Piaget, como el mismo Freud. Pero bueno, en cualquiera de los casos, a lo que voy es que existe un sustento teórico e incluso práctico, en algunos casos, que sustentan por qué razón esta ciencia es una ciencia y no es nada que tenga que ver con adivinación, vuelvo y digo, conocer el futuro, ver el futuro, tener visiones de ninguna índole ni nada que se le parezca. Entonces, a través de la psicología y sus enfoques, se estudian lo que les mencioné anteriormente como lo que se conoce como procesos cognitivos o funciones mentales superiores. ¿Sí? Son elementos, son tareas, vamos a decirlo así, acciones que se realizan exclusivamente o primordialmente con nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Cuáles son estas funciones? Son muchas, 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 muchísimas. Pero acá les puedo mencionar algunas cuantas. Les puedo mencionar, por ejemplo, el tema de la percepción, de la atención que varía, claro está, entre una persona y otra. Igualmente el tema de la motivación, no todos estamos motivados por las mismas cosas. La emoción, que en algunos es un poco más evidente que en otros, algunas personas lo manifiestan un poquito más que otros y tal. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy diciendo que es así. Varía entre personas porque pues nadie es igual a nadie. En general el funcionamiento cerebral también varía entre personas. Algunas personas pues tienen un poquito más desarrolladas las habilidades o las tareas que se desarrollan gracias a nuestro lóbulo frontal, algunos con el parietal y así. Eso lo estudiaremos en la siguiente clase ya en el aula. Bien, la inteligencia, claro está, que en algunos casos o anteriormente se confundía con la memoria, que es otra de las funciones mentales superiores. Bien. Y hay muchas teorías que han aparecido relacionadas al tema de inteligencia. Una de las más analizadas en los últimos tiempos e incluso aplicada es el tema de las inteligencias, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner.
que dice que nosotros tenemos toda una serie de inteligencias, pero que vamos unas desarrollándolas un poco más que otras, dependiendo de muchos factores, factores ambientales, factores motivacionales, factores genéticos, como por ejemplo la inteligencia lógica matemática, está también la inteligencia verbal lingüística y así. Inicialmente, esa teoría que apareció por allá en los años 1980, eh, presentaba inicialmente cinco tipos de inteligencia, luego lo subieron a 8, 7, después 8, ahora creo que va como por 12. Eso varía, eso varía. Entonces, bueno, también se estudian el tema de las relaciones interpersonales, la conciencia, la inconsciencia, obviamente. Recuerden, nada de subconsciente, olvídense de ese término, es inconsciente el término correcto. Cálculo, aprendizaje, memoria, como les mencioné hace un momento, lenguaje, razonamiento como tal, y la personalidad, entre muchas otras funciones que se desarrollan gracias a nuestro cerebro o que conllevan pues la implementación del mismo. Algunas ciencias relacionadas a la psicología son, por ejemplo, la biología. La biología nos ha ayudado pues, a entender, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro. Está también y su relación con, um, con el comportamiento, ¿verdad? Y toda la parte psicológica. Está la sociología, que estudia el impacto que tiene el ambiente. No digo ambiente, o más bien, déjenme corregir. Esto se refiere a el impacto que tienen las personas, o sea, que están en el ambiente, el grupo, la sociedad, en un individuo y viceversa. Bien, eso es lo que estudia la sociología, perdón. Entonces, indiscutiblemente ha hecho aportes también y ha trabajado de manera mancomunado con la psicología, mancomunado o relacionado, como lo quieran decir. Está la psiquiatría también. Hay procesos psicoterapéuticos que conllevan también la implementación de tratamientos psicofarmacológicos, ¿verdad? Y pues el psiquiatra va viendo esa parte, la parte médica, la parte um, farmacológica, mientras que el psicólogo entonces va conllevando o va desarrollando quizá un tratamiento psicoterapéutico, dependiendo pues de su formación y el enfoque que se le dé al caso, y pues entre ambos pueden ir sobrellevando la mejoría o propiciando pues la mejoría de un cliente o paciente. La educación, imagínense, también está relacionada a la psicología, si guarda relación con inteligencia, con memoria, con lenguaje, con un montón de cosas, indiscutiblemente pues la educación se va a ver inmersa en ello. La lógica, por el tema de razonamiento, está también la criminología, ¿verdad? Que es pues, la especialidad de ustedes, y así pues todo un montón de otras ciencias que se relacionan de una u otra manera a la psicología hasta la fecha. Esto no quiere decir que otras ciencias no vayan a verse involucradas, claro que sí. Acá vuelvo y digo, solamente les estoy presentando algunos ejemplos. Bien, al final, la psicología como ciencia, como toda ciencia, tiene ramificaciones o especialidades, vamos a llamarle así como la medicina, por ejemplo, está en la ortopedia, la hematología, la psiquiatría, um, ginecología, bueno, tantas ramas y asimismo muchas otras ciencias, pues la psicología también tiene especialidades o ramas. Estas son solamente algunas. Está la psicología clínica, que es la que se encarga del estudio de los perfiles psicológicos del individuo y propone también alternativas psicoterapéuticas para el manejo de distintas situaciones, llámesele trauma, llámesele problemas en general que la persona, pues, a la persona le causa algún tipo de incomodidad y no lo sabe manejar y tal. Bueno, es la psicología clínica la que se encarga de esto. Está la psicología experimental, como el nombre lo dice, pues desarrolla una serie de experimentos
para explicar eventos, para anteponerse a eventos y bueno, para aportar en general en la parte teórica de, de la psicología y sus especialidades. Está la psicología educativa, que estudia el comportamiento humano también, y los procesos mentales relacionados al aprendizaje, al ambiente educativo, al estímulo de colores, al estímulo mediante formas, mediante um, texturas, un montón de cosas, ¿no? Esto involucra también el estudio de la inteligencia, um, teorías de aprendizaje, etcétera. Está la psicología organizacional, que de hecho tiene varios nombres. Se le llama psicología organizacional, se le llama psicología del trabajo, se le llama psicología de las organizaciones, se le llama psicología laboral. Todas, pues al final es lo mismo, es el estudio del comportamiento humano, pero en ámbitos laborales. Busca la incrementación de productividad, se hacen análisis de puestos de trabajo, se estudian factores motivacionales que propician el aumento de la productividad, etcétera. Entonces, a eso se refiere esta especialidad psicológica. A diferencia de la clínica, por ejemplo, no desarrolla ningún tipo de psicoterapia, sino más bien hace una referencia, quizá, si se determina pues que quizá sea importante estudiar a la persona, su perfil, para ver cómo se le dan herramientas para que aprenda a manejar algún tipo de situación. Entonces el psicólogo organizacional hará una referencia para el psicólogo clínico. Y bueno, el psicólogo clínico entonces desarrollará el estudio que considera apropiado, si lo considera apropiado, claro está, y propondrá entonces alguna alternativa psicoterapéutica. La psicología social, pues como les mencioné hace un rato, involucra el estudio de las masas, el individuo, la influencia de unos con otros, ¿verdad? Que si la aparición de alguna moda, alguna cosa, bueno, todo eso lo estudia la psicología general, perdón, la psicología social, el por qué las personas de, por ejemplo, Chiriquí no piensan igual a las personas de Colón, o las de Colón igual a las de Panamá, y las de Panamá a las de Los Santos y tal. Bueno, la psicología social en ese sentido pues desarrolla todas las investigaciones y explicaciones pertinentes de todos esos casos. Está la psicología evolutiva, que estudia el desarrollo del individuo a lo largo de todas sus etapas. Eso va a variar también entre autores. Podemos encontrar que hay 6 etapas, algunos dirán que son 9, otros dirán que son más y tal. No importa. Lo cierto es que el individuo o las personas pues nos desarrollamos a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, y pasamos por distintas etapas, ¿verdad? Cada etapa tiene su característica, podemos desarrollar patologías o psicopatologías en cada una de ellas, todas empezando desde luego desde el mismo inicio, valga la redundancia, que en este caso sería cuando empieza la vida, que es allá en el momento de la concepción, no es al momento del nacimiento. Les digo, por ejemplo, que no es lo mismo venir a este mundo producto de una violación carnal a venir producto de una planificación familiar. Hay una diferencia. Entonces, en cualquiera de los casos, pues, la psicología tiene un papel fundamental allí en cuanto al estudio del individuo proyectado hacia su comportamiento y pues toda su parte psíquica. Entonces también tenemos como especialidad la psicología criminal, que también se le puede conocer como psicología forense o jurídica incluso. Esta especialidad psicológica lo que estudia son las causas, las motivaciones que propician un comportamiento. Bien, ese comportamiento en un momento dado puede ser normal o psicopatológico. Ahora, indiscutiblemente, pues no vamos a analizar un comportamiento normal, entre comillas, así de buenas a primeras, sino más bien vamos a estudiar realmente es lo que se refiere a los pensamientos y acciones psicopatológicas, o sea, que involucran algún tipo de enfermedad en el pensamiento, dicho de alguna manera. Esto se refiere a las personas que entonces, pues, incurren en actos delictivos o delincuencia como tal. Llámesele agredir a alguien, quitarle la vida a alguien, robar, o en general pues ir en contra de lo que indica la ley en algún sentido, adueñarse de algo que no es de uno, etcétera, etcétera. Entonces, sí podemos en todo caso hacer un estudio de un pensamiento y un comportamiento normal, pero esto más que todo sería como para descartar que no haya algún pensamiento psicopatológico o que no haya alguna alteración de pensamiento que eventualmente se traduzca pues en un acto criminal o en algo pues sí relacionado al comportamiento, pero criminal.
Eso sí se puede hacer, pero bueno, ya eso habría que ver los detalles del caso. Es decir, apresaron a una persona, bien, la psicología viene y le aplica una serie de pruebas o hace el estudio que considera apropiado solamente para determinar si la persona realmente pues está dentro de sus cabales, si se le puede hacer responsable enteramente del acto por el cual se le apresó o se le detuvo o se le condujo, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí se implican otras ciencias, otros especialistas, pues que tendrán su participación para distintas cosas, llámeseles jueces, abogados, por ejemplo, médicos, si hace falta, o algún otro tipo de lo que anteriormente se le conocía como peritaje, ¿verdad? Que son especialistas entonces en algún otro tipo de ciencia. Entonces, a eso se refiere la psicología criminal. Ahora, eso no queda allí. Sí, la psicología criminal en todo caso estudia también cuáles serían los efectos de un comportamiento criminal o delincuencial, cuáles serían sus efectos, no solamente para el victimario, sino también para la víctima y las personas allegadas a la víctima. Bien, también propondría algún tipo de tratamiento, llámesele psicoterapéutico, quizás se le puede hacer una referencia para psiquiatría, para que psiquiatría evalúe si hace falta entonces la implementación de algún tipo de tratamiento psicofarmacológico, ¿verdad? Y de esta manera entonces se le da la oportunidad, vamos a decirlo así, al eh, delincuente de ser resocializado o de que de una u otra manera pues mejore su calidad de vida. Previniendo, claro está, que esa persona que ya se le categorizaría como delincuente o algunas otras en circunstancias muy similares incurran en algún otro acto vandálico o delincuencial. Entonces, a eso se refiere esto de que la psicología entonces también busca, la psicología criminal también busca el tema de prevención. Entonces, a esto se refiere pues la psicología y pues la psicología criminal. De todas maneras, yo les voy a pasar a ustedes unos enlaces, unos libros. Nosotros vamos a basarnos en ello para el desarrollo del curso en general, las actividades, ¿verdad? Que van a desarrollar, en este caso para la siguiente semana deben desarrollar dos actividades, las van a ver acá en la plataforma. ¿Ve? Y pues claro, cada una va a tener su explicación de cómo se hace, qué es lo que tiene que hacer, y también van a encontrar los criterios de calificación de las mismas para que ello pues les ayude o les sirva de guía para que las desarrollen. De todas maneras, si alguien tuviera alguna duda con respecto a ello, por supuesto pues me puede contactar, que con gusto en el horario que les expliqué les brindo la asesoría o la guía que requieran. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Espero que estén bien y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Saludos.